A finales de octubre de 1899, un grupo de 6 cazadores yakutos partió hacia la cuenca alta del río Indigirka, una de las zonas más remotas y de difícil acceso de la cordillera de Verkhoyansk, donde, según los rumores de los ancianos locales, habitaban martas con una rara piel negra, más apreciada por los comerciantes que el oro. 4 de esos hombres nunca regresaron a sus campamentos. Los 2 que lograron salir de la taiga 3 semanas después fueron encontrados enloquecidos, congelados y apenas vivos a orillas del río, a 40 verstas del pueblo más cercano. Contaron una historia tan increíble que el sacerdote ortodoxo padre Innocenti, que registró sus testimonios en el libro de la iglesia, al principio pensó que eran delirios provocados por el frío y el hambre. Sin embargo, cuando en la primavera del año siguiente un equipo de búsqueda descubrió el lugar de su último campamento, lo que encontraron allí hizo que incluso los más curtidos exploradores de la taiga se estremecieran y decidieran no volver nunca más a esos lugares. Pocos en la Rusia de aquella época habían oído hablar del chuchún, un ser de las leyendas yakutas que, según las tradiciones, habitaba en las zonas más recónditas de la taiga. Evitaba a los humanos, pero se volvía mortalmente peligroso si se le molestaba o se invadía su territorio. Los colonos rusos lo llamaban el duende yakuto, y los etnógrafos registraban las historias sobre él como un ejemplo del folclore local, sin darles mucha importancia. Pero para los cazadores y pastores de renos yakutos, el chuchún era tan real como un oso o un lobo, solo que mucho más peligroso. Los acontecimientos de 1899 en la cuenca alta del Indigirka se convirtieron en uno de los pocos casos documentados en los que el encuentro con esta criatura condujo a una tragedia que dejó huella no solo en los registros eclesiásticos, sino también en la memoria colectiva del pueblo yakuto. La historia comenzó a mediados de octubre de 1899 en un pequeño campamento yakuto a orillas del río Mom, afluente del Indigirka, donde vivían familias de cazadores y pescadores tradicionales. El invierno llegó temprano ese año. A principios de mes ya había caído la primera nevada. Los ríos comenzaban a cubrirse de una capa de hielo y la temperatura nocturna bajaba hasta los 20 grados bajo cero. Era el momento ideal para cazar animales de peletería, cuya piel se había vuelto espesa y valiosa para esa temporada. El grupo fue organizado por un hombre llamado Vasily Nikolaevich Diachkov, un industrial ruso de 45 años que llevaba 20 años comerciando con pieles en esa zona y conocía la taiga tan bien como los lugareños. Contrató a 5 cazadores yakutos, todos ellos experimentados, conocedores de estos lugares y capaces de sobrevivir en condiciones que habrían matado a un citadino en pocos días. El mayor de los yakutos era un hombre al que los rusos llamaban Semión, aunque su verdadero nombre yakuto era largo y difícil de pronunciar. Tenía unos 50 años, había pasado la mitad de su vida en la taiga, conocía los hábitos de cada animal, sabía leer las huellas en la nieve como un libro y podía predecir el tiempo por el comportamiento de las aves y la dirección del viento. Le acompañaban 4 compañeros más jóvenes, 2 hermanos, llamados Pedro e Iván por su bautismo, hombres fuertes de unos 30 y 35 años. Un joven cazador llamado Alexei, que apenas había cumplido 20 años y que se embarcaba por primera vez en una expedición tan lejana. Y otro hombre de mediana edad, Mikhail, taciturno y hosco, pero considerado el mejor rastreador de la zona. Partieron temprano en la mañana del 20 de octubre, cuando el cielo aún estaba gris y bajo, presagiando nieve. Cada uno llevaba una mochila de corteza con provisiones, pescado seco, tortas de harina de cebada, ladrillos de té prensado, sal y un poco de manteca. Vestían la ropa tradicional yakuta, abrigos de piel de reno con el pelaje hacia adentro, encima otro de piel de alce con el pelaje hacia afuera, pantalones de piel y botas de camus, pieles de las patas de reno, impermeables y cálidas.
De sus cinturones colgaban cuchillos en fundas de madera, hachas, estuches con pedernal y yesca. Diakov llevaba una escopeta de perdigones del sistema Berdanka. Los demás, escopetas antiguas de pedernal del tipo que les habían dejado sus padres y abuelos, pesadas, poco fiables, pero mejores que nada. Semen tenía un objeto especial que nunca dejaba en casa, un manojo de amuletos hechos con garras de oso, colmillos de lobo y extrañas figuras de hueso que, según él, protegían de los espíritus malignos de la taiga. Se dirigían hacia el norte y el noreste, río arriba por el Moma, y luego debían desviarse por uno de sus pequeños afluentes y adentrarse en las montañas de la cordillera de Verkhoyansk, donde, según la información de Diachkov, había un valle al que rara vez acudían los cazadores y donde abundaban especialmente las martas. El camino era largo, no menos de 10 días en una sola dirección, si el tiempo acompañaba. El plan era pasar 3 o 4 semanas en la taiga, colocar una serie de trampas, revisarlas, recoger la presa y luego regresar a mediados o finales de noviembre, antes de que comenzara el verdadero invierno de Yakutia, cuando el desplazamiento se hacía casi imposible, incluso para los expertos en la taiga. Los primeros días del viaje transcurrieron sin incidentes. Recorrieron lugares conocidos, donde Semyon y otros yakutos habían estado muchas veces. La taiga los recibió como de costumbre, silenciosa, enorme, indiferente a la presencia de los humanos. Los abetos estaban desnudos, habiendo perdido sus agujas para el invierno, como suelen hacer estos extraños árboles, los únicos coníferos que pierden sus agujas. Entre ellos crecían pinos cedros, abetos y, en algunos lugares, abedules. La nieve cubría el suelo con una fina capa y crujía bajo sus pies. La temperatura se mantenía alrededor de los 15 grados bajo cero. No había viento. El cielo estaba despejado. Condiciones ideales para una excursión. Acampaban al caer la noche, que llegaba temprano, alrededor de las 4 de la tarde. Encendían una hoguera, derretían nieve para hacer té, comían pescado seco y tortas, dormían envueltos en pieles, acurrucados unos contra otros para darse calor. Al cuarto día, el 23 de octubre, se desviaron de la corriente principal del Moma hacia un pequeño afluente que fluía desde el noreste, desde las montañas. Aquí, Semyon se volvió más cauteloso. Se detuvo varias veces, miró atentamente a su alrededor y escuchó el silencio de la taiga. Cuando Diashkov le preguntó qué le preocupaba, Semyon respondió que nunca había estado en esos lugares, que algo no estaba bien allí, aunque no podía explicar qué era exactamente. Era solo una sensación, un instinto que se adquiere tras años de vida en la taiga. Diashkov no le dio importancia, no creía en los presentimientos, los consideraba supersticiones, y estaba demasiado entusiasmado con la perspectiva de una rica presa como para prestar atención a las inquietudes del yakuto. Subían por el valle del arroyo. El terreno se volvía más accidentado, las laderas más empinadas, los árboles más escasos. Aparecieron afloramientos rocosos, enormes cantos rodados cubiertos de líquenes. Aquí había más nieve, hasta las rodillas, y se hacía más difícil caminar. Al quinto día, el 24 de octubre, se encontraron con la primera señal extraña. Mikhail, que iba delante explorando el camino, se detuvo de repente y levantó la mano, indicando a los demás que se quedaran quietos. Cuando el grupo se acercó, señaló en silencio el suelo. Allí, en la nieve fresca, había una huella. Era la huella de un pie, pero no humano. Demasiado grande, unos 40 centímetros de largo, quizá más. 5 dedos, claramente visibles, con marcas de garras en los extremos. Profunda. El ser que la había dejado era pesado. Y lo más extraño, la forma era casi humana, pero con un talón más ancho y dedos más largos. Diashkov se agachó para examinar la huella.
Llevaba muchos años cazando osos y había visto sus huellas cientos de veces. No era un oso. Las huellas de los osos son más redondas, los garras más largas, y ahora, a finales de octubre, todos los osos ya deberían estar en sus guaridas. Semyon se quedó a distancia, con el rostro impenetrable, pero con inquietud en los ojos. Continuaron su camino, pero el ambiente en el grupo había cambiado. Todos estaban más alerta, miraban atrás con más frecuencia, escuchaban los sonidos de la taiga. El joven Alexei caminaba más cerca de los demás. Su mano se acercaba de vez en cuando al cuchillo que llevaba en el cinturón. Los hermanos Peter e Ivan se miraban, pero no Dek. Después de varias horas de camino, encontraron una segunda huella, luego una tercera y luego toda una cadena de huellas que discurría paralela a su ruta, a unos 100 metros a la derecha, a lo largo de la ladera de la montaña. Las huellas eran recientes, no tenían más de un día. A juzgar por sus pasos, la criatura caminaba sin prisa, deteniéndose de vez en cuando. Allí donde las huellas se acercaban, había hendiduras, como si se hubiera detenido para observar algo. La tarde del 24 de octubre acamparon en una pequeña hondonada protegida del viento por las rocas. Encendieron una gran hoguera, no para calentarse, sino para tener luz y sentirse seguros. Semyon sacó su manojo de amuletos, los colgó de las ramas alrededor del campamento y murmuró algo en yakuto, oraciones o conjuros. Diakov no lo entendió. Cuando terminó, el industrial le preguntó directamente qué eran esas huellas. Semyon guardó silencio durante un largo rato, mirando al fuego, y luego dijo una palabra en yakuto que Diakov no entendió. Mijail, que sabía mejor ruso, tradujo chuchuna. Diachkov había oído esa palabra antes, pero nunca le había dado importancia. Cuentos locales, cuentos para asustar a los niños, nada más. Pidió que le explicaran qué era eso. Semyon habló lentamente, buscando las palabras rusas adecuadas. Chuchuna es lo que vive en los lugares más recónditos de la taiga, donde no va la gente. Es grande, como un oso, pero camina sobre dos piernas, como un humano. Está cubierto de pelo oscuro, casi negro. Su cara se parece a la de un humano, pero es más grande, más aterradora, con pómulos salientes y mandíbula pesada. Es muy fuerte. Puede romper un árbol del grosor de un brazo y matar a un humano de un solo golpe. Evita a las personas, pero si alguien entra en su territorio, si lo molesta, ataca. No mata para comer, simplemente mata, desgarra los cuerpos y los deja como advertencia para los demás. Diachkov escuchaba, tratando de no mostrar que las palabras del yakuto lo ponían nervioso. Era un racionalista, un hombre del siglo XIX, no creía en espíritus ni monstruos. Quizás, pensó, se trata de alguna especie desconocida de oso u otro animal que habita en estas remotas montañas. La ciencia conoce casos en los que se han descubierto nuevas especies de animales en zonas remotas. Pero un animal sigue siendo un animal. Se puede matar con una bala, se puede defender con fuego. Lo dijo en voz alta, pero sus palabras sonaron menos seguras de lo que él quería. Semyon negó con la cabeza, pero no discutió. Solo dijo que mañana había que dar media vuelta, que habían llegado demasiado lejos, que aquel lugar era malo. Diachkov se negó. Ya habían recorrido más de la mitad del camino. Habían pasado 5 días y las provisiones de comida estaban calculadas para un tiempo determinado. Volver con las manos vacías significaba perder dinero, tiempo y reputación. Además, eran 6. Estaban armados y tenían fuego. ¿Qué animal podía ser peligroso para un grupo así? Semyon no respondió, pero su rostro se volvió aún más sombrío. Los demás yakutos guardaron silencio, obedeciendo la decisión del industrial ruso que los había contratado y que era formalmente el jefe de la expedición. La noche transcurrió inquieta. Nadie durmió bien, todos escuchaban los sonidos de la taiga.
Varias veces se oyó un ruido extraño, lejano, sordo, parecido a un rugido o un aullido grave, pero no del todo. Venía de algún lugar del norte, de las profundidades de las montañas, y cada vez que se oía, todos en el campamento se quedaban quietos, escuchando. Diakov se convenció a sí mismo de que era el viento entre las rocas, o el grito de algún pájaro nocturno, o un eco distorsionado por las montañas. Pero le costaba estar seguro. En la mañana del 25 de octubre, continuaron hacia el noreste, subiendo por el valle. Nevaba desde temprano, era una nieve fina, seca y crujiente. La visibilidad era mala, no más de 30 o 40 metros. Caminaban en silencio, conservando sus fuerzas, respirando con dificultad en el aire frío. Al mediodía llegaron al lugar que, según los cálculos de Diashkov, debía ser su campamento base. Una pequeña meseta en la ladera de la montaña, protegida por rocas por 3 lados, con un pequeño bosquecillo de cedros donde podían refugiarse del viento y desde donde se abría una vista de los valles circundantes. Era el lugar ideal para colocar trampas en un radio de varios kilómetros. Comenzaron a preparar el campamento. Despejaron la nieve del suelo, apilaron piedras para hacer un fogón y tendieron una lona entre los árboles para poder dormir bajo ella. Recogieron leña seca que abundaba en la zona. Al atardecer, el campamento estaba listo, ardía una gran hoguera y hervía una olla con té. Se sentaron alrededor del fuego, comieron pescado seco, se calentaron y discutieron el plan para los días siguientes. Diakov estaba contento. El lugar era realmente adecuado. Al día siguiente empezarían a colocar trampas y, con suerte, en 1 o 2 semanas tendrían una rica captura. Pero Semyon no compartía el optimismo del industrial. Se sentó lejos de la hoguera, mirando fijamente la oscuridad de la taiga, y su rostro parecía una máscara. Cuando Diakov le preguntó qué le preocupaba, el yakuto señaló con la mano hacia las rocas. Allí, al borde de la luz de la hoguera, yacía un montón de huesos en la nieve. Se acercaron a mirar. Eran huesos de reno salvaje del norte, a juzgar por su tamaño. Pero no era un esqueleto completo, sino huesos sueltos, costillas, vértebras, partes de las patas, cráneo. Todos los huesos estaban rotos, astillados, y se les había extraído la médula ósea. Podría haber sido obra de lobos o de un oso, pero había algo extraño en ese montón de huesos. No yacían como los restos de una comida habitual de un depredador, sino que estaban esparcidos en una especie de círculo, como si hubieran sido colocados allí intencionadamente. Diashkov dio una patada al cráneo del ciervo y éste rodó hacia un lado. Dijo que era la presa vieja de algún animal, nada especial, y volvió a la hoguera. Pero los demás vieron cómo su mano apretaba involuntariamente el rifle con más fuerza. Semyon no lo siguió. Se quedó mirando los huesos, luego los rodeó lentamente, examinando atentamente el suelo. Cuando regresó a la hoguera, su rostro estaba pálido y le dijo a Diashkov que no podían quedarse allí, que debían marcharse inmediatamente, que ese lugar estaba marcado, que la bruja les había dado una señal. Estaban en su territorio. Diashkov se enfadó. Había invertido dinero en esta expedición, había contratado a gente, había dedicado tiempo. Ahora que por fin habían llegado al lugar, ese yakuto supersticioso quería abandonarlo todo por un montón de huesos y cuentos infantiles de miedo. Dijo bruscamente que no irían a ninguna parte, que al día siguiente empezarían a colocar trampas, tal y como habían planeado, y que si Semyon quería marcharse, podía irse solo, pero entonces no recibiría su parte. Semyon se quedó callado, mirando el fuego. Los demás yakutos también se quedaron callados, divididos entre el miedo a lo desconocido y la necesidad del dinero que les había prometido el industrial. Esa noche, la noche del 25 al 26 de octubre, se produjo el primer ataque. Diashkov se despertó porque alguien le sacudía el hombro. Era Mikhail, con los ojos muy abiertos, que murmuraba algo en yakuto.
Diachkov se sentó frotándose los ojos, tratando de entender lo que estaba pasando. La hoguera casi se había apagado, solo quedaban brasas humeantes que emitían una tenue luz rojiza. Los demás también se despertaron, se levantaron y agarraron sus armas. Semyon estaba de pie al borde del campamento, tenso, mirando fijamente la oscuridad entre los árboles. Señaló con la mano hacia algún lugar y todos se volvieron en esa dirección. Allí, en la oscuridad, a unos 50 o 60 metros del campamento, había algo grande, una silueta, apenas discernible en la tenue luz, alto, más alto que un hombre. Diakov calculó que medía alrededor de 2,5 metros o 3 metros, ancho de hombros. Estaba inmóvil y era imposible saber si los miraba o simplemente estaba allí parado. No se oía ningún sonido. Diakov agarró su rifle, lo levantó, apuntó, pero no disparó. Demasiada oscuridad, demasiada distancia, objetivo poco claro. Gritó fuerte tratando de ahuyentar a la bestia, si es que era una bestia. El grito sonó extraño en el silencio nocturno de la taiga. El eco rodó por las montañas y se apagó. La silueta no se movió. Semyon arrojó un puñado de ramas secas al fuego. Las llamas se encendieron e iluminaron el campamento y el espacio más cercano. La luz no llegaba hasta el lugar donde se encontraba la silueta, pero ahora se veía mejor. Seguía allí. Luego, lentamente, se giró y desapareció en la oscuridad entre los árboles. Sin crujir ramas, sin pasos, sin nada. Simplemente desapareció. Se quedaron mirando fijamente la oscuridad, pero no vieron nada más. Solo se oía el ruido del viento en las copas de los cedros y el lejano aullido de los lobos en algún lugar al oeste. Nadie durmió el resto de la noche. Se sentaron alrededor de la hoguera, que ahora mantenían viva echando leña constantemente. Las armas yacían a su lado, cargadas y con el gatillo amartillado. Varias veces les pareció ver un movimiento en la oscuridad, oír ruidos, pero nada concreto. La mañana amaneció gris y sombría, y la nieve no dejaba de caer. Cuando hubo suficiente luz para ver, Mikhail y uno de los hermanos, Piotr, fueron al lugar donde se había visto la silueta durante la noche. Regresaron 20 minutos después, callados y sombríos. Había huellas, las mismas huellas que habían visto antes, pero ahora frescas, dejadas hacía unas horas. A juzgar por las huellas, la criatura había permanecido allí durante mucho tiempo y luego se había marchado hacia el norte, hacia las montañas. Diachkov intentó ordenar sus pensamientos. Una parte de él aún no creía que se hubieran encontrado con algo desconocido. Tal vez fuera un oso, inusualmente grande, que aún no se había retirado a su guarida. Tal vez fuera un ermitaño, algún exiliado o fugitivo que vivía en la taiga, en estado salvaje. Había oído historias sobre personas así, pero ninguna de estas opciones explicaba el tamaño de las huellas, ni la absoluta silenciosidad de la criatura, ni el horror que había leído en los ojos de los yakutos, personas que habían crecido en la taiga y habían visto a todos sus animales. Semyon insistió de nuevo. Había que marcharse inmediatamente. Habían entrado donde no debían, habían perturbado lo que debía permanecer intacto. Cada minuto que pasaban allí, corrían peligro. Diachkov dudaba. Marcharse significaba admitir la derrota, perder el dinero invertido, volver con las manos vacías. Pero quedarse significaba arriesgar sus vidas y las de sus empleados. Miró a los yakutos, a sus rostros, y vio que ya habían tomado una decisión. Se marcharían, con él o sin él. Al final, Diachkov accedió. Recogerían el campamento y volverían a Moma, y de allí al campamento. La expedición había fracasado, lo cual era un golpe para su orgullo y su bolsillo, pero no era tan tonto como para ignorar el peligro evidente. Comenzaron a desmontar el campamento, a empaquetar sus cosas y a apagar la hoguera. Trabajaron rápido, en silencio, mirando a su alrededor.
A mediodía estaban listos para partir. Se echaron las mochilas a la espalda, revisaron las armas y se dirigieron hacia el suroeste, siguiendo las huellas del día anterior que aún se veían en la nieve. Caminaban rápido, casi corriendo, cuando el terreno lo permitía. Semyon iba delante, marcando el ritmo, y los demás lo seguían. El joven Alexei iba el último, mirando constantemente hacia atrás. Diachkov iba en medio del grupo, respirando con dificultad, con su rifle a punto. La nieve seguía cayendo, espesa y pegajosa, cubriendo sus huellas. Después de varias horas de camino, cuando ya habían bajado al valle del arroyo, Alexei gritó. Todos se detuvieron y se dieron la vuelta. Él estaba de pie, señalando hacia atrás, hacia la ladera por la que habían venido. Allí, a lo lejos, había una silueta, la misma silueta que habían visto por la noche. Estaba de pie en la cima de un saliente rocoso, enorme, inmóvil, y parecía mirarlos. Diachkov levantó el rifle, pero Semyon le golpeó en la mano, bajando el cañón. No dispares, no lo enfades, simplemente sigue adelante. Continuaron, más rápido, casi corriendo. Cada pocos minutos alguien miraba hacia atrás. A veces se veía la silueta en algún saliente o entre los árboles, a veces desaparecía. Los seguía, no se acercaba, no se quedaba atrás, simplemente los seguía, manteniéndose a una distancia de unos 200 metros. Era peor que un ataque, era una persecución, lenta, metódica, y no había forma de escapar. Al atardecer del 26 de octubre, habían recorrido unos 20 kilómetros desde el campamento base y descendido a la parte más baja del valle, donde la taiga era más densa y los árboles más grandes. Empezaba a oscurecer y se vieron obligados a detenerse para encender un fuego y descansar un poco. Semyon eligió un lugar junto a un gran árbol caído donde podían apoyarse con la espalda contra el tronco y tener un espacio abierto delante. Encendieron una gran hoguera que consumía leña sin medida. Se sentaron, acurrucados unos contra otros, con las armas en las rodillas. Casi nadie podía comer, solo bebían té caliente, quemándose tratando de calentarse un poco y calmarse. La silueta apareció cuando oscureció por completo. Estaba de pie al borde de la luz de la hoguera, donde los árboles se densificaban en una oscuridad impenetrable. Ahora se veía mejor. Era realmente enorme, cubierto de algo oscuro, probablemente pelo. Hombros anchos, brazos largos que colgaban a los lados. La cabeza era grande, descansaba directamente sobre los hombros casi sin cuello. Era imposible distinguir los rasgos del rostro en la oscuridad, solo los contornos generales. Se quedó de pie mirándolos, y en esa mirada, que no veían pero sentían, había algo que les helaba la sangre. Diachkov levantó el rifle, apuntó y disparó. El estruendo del disparo resonó en la taiga y el eco rebotó en las montañas. La llama del cañón iluminó por un instante todo lo que había alrededor. La criatura se estremeció. Diachkov no sabía si le había dado, y desapareció en la oscuridad. Esperaron, aguzando el oído. Silencio. Nada. Semyon se sentó, cubriéndose la cara con las manos, balanceándose de un lado a otro y murmurando algo. Los demás guardaban silencio, apretando sus armas. Media hora después comenzaron los ruidos. En algún lugar en la oscuridad, lejos del campamento, se oía el crujir de ramas rotas, tan fuerte como si alguien estuviera rompiendo árboles del grosor de un brazo. Luego, silencio. Luego, de nuevo crujidos, pero desde el otro lado. Luego, silencio otra vez. Luego, crujidos por un tercer lado. Estaban sentados en medio de esos sonidos, conscientes de que estaban rodeados, de que la criatura caminaba en círculos a su alrededor, mostrando su fuerza, asustándolos. Y funcionaba. El joven Alexei lloraba en silencio, apretando el cuchillo en su mano. Los hermanos Peter e Iván estaban sentados, apretujados uno contra el otro.
Mikhail susurraba una oración, aunque nunca había sido especialmente religioso. Entonces llegó el olor. Un olor extraño y pesado, parecido al olor de un animal, pero no del todo. Algo animal, almizclado, con un toque de podredumbre. Llegaba en oleadas cuando el viento cambiaba de dirección, y cada vez que se intensificaba, alguien del grupo comenzaba a ahogarse y se tapaba la nariz con la mano. Diachkov sintió que le subían las náuseas. Era el olor de algo grande, carnívoro, algo que vivía y cazaba en esta taiga, ajeno a las leyes humanas. La noche duró una eternidad. Los sonidos continuaban con diferente intensidad. El crujir de las ramas, el susurro de los pasos sobre la nieve. Una vez un rugido fuerte, parecido al de un oso, pero más profundo, más sordo, que hizo que todos saltaran y se apretujaran en un grupo aún más compacto. No dormían, no podían dormir, solo se sentaban, mirando a la oscuridad, al fuego, unos a otros, y esperaban el amanecer. La hoguera ardía con fuerza, la leña se estaba acabando. Mikhail e Ivan se arrastraban a lo lejos, recogiendo más madera caída, pero sin alejarse mucho de la luz. Al amanecer, los sonidos cesaron. El olor se disipó. Cuando se hizo de día, inspeccionaron los alrededores del campamento. A unos 30 o 40 metros de la hoguera, la taiga parecía como si hubiera pasado un huracán. Los árboles estaban rotos, arrancados de raíz. Los troncos de 20 centímetros de grosor estaban partidos como ramas. La corteza estaba arrancada, las ramas esparcidas. La tierra estaba arañada, la nieve mezclada con barro. Y huellas, decenas de huellas, huellas enormes, en círculos alrededor de su campamento. La criatura había estado caminando a su alrededor toda la noche, rompiendo árboles, demostrando su fuerza, manteniéndolos sitiados por el miedo. Diachkov se quedó de pie, mirando ese panorama de destrucción, y por primera vez en toda la expedición sintió un miedo real, paralizante, un miedo primitivo ante algo más grande, más fuerte y más peligroso que él. Semyon se acercó a él, lo miró a los ojos y le dijo simplemente: «Hay que huir, ahora mismo, sin parar. Huir mientras descansa, mientras hay luz. Si se quedan una noche más, atacará y todos morirán». Dejaron casi todas sus cosas, solo se llevaron las armas, los cuchillos y un poco de comida. El resto lo dejaron junto a la hoguera y echaron a correr. No caminaron, sino que corrieron, tanto como les permitieron sus fuerzas y la nieve profunda. Corrieron hacia el suroeste, bajando por el valle del arroyo, hacia Moma, hacia el campamento, hacia la gente, hacia la salvación. Corrieron todo el día 27 de octubre, deteniéndose solo unos minutos para beber agua del arroyo o recuperar el aliento. Semyon marcaba el ritmo, implacable, agotador. El joven Alexei se quedaba atrás, jadeando, y tenían que sostenerlo por los brazos y arrastrarlo. Diakov sentía cómo le ardían los pulmones, cómo sus piernas se volvían de plomo, pero corría, porque detenerse significaba morir. Al atardecer lo oyeron de nuevo, el crujir de las ramas detrás de ellos, pasos rápidos y pesados. Lo estaba alcanzando. Aceleraron todo lo que pudieron, pero estaban cansados, agotados, no podían correr rápido. Los sonidos se acercaban. Semyon gritaba algo en yakuto, animando a los demás. Diachkov se volvió mientras corría y vio entre los árboles un movimiento, algo grande y oscuro, que se movía a una velocidad increíble para su tamaño. Corría sobre dos piernas, ligeramente inclinado hacia adelante, con los largos brazos balanceándose al ritmo de sus pasos. La distancia se acortaba. Salieron corriendo a un pequeño claro y allí Alexei se cayó. Simplemente se cayó, tropezando con una raíz bajo la nieve, y cayó de bruces. Piotr e Iván se apresuraron a volver para levantarlo. Semyon les gritaba que huyeran, pero ellos no abandonaron a su compañero. Lo levantaron, lo pusieron de pie,
y en ese momento la criatura salió del bosque. Ahora lo veían de cerca, a la luz del crepúsculo vespertino. Era enorme, medía 3 metros o más. Estaba cubierto de un pelaje espeso de color marrón oscuro, en algunos lugares enmarañado. Tenía los hombros anchos y los brazos largos, que le llegaban hasta las rodillas. Las piernas eran más cortas que las de un humano, proporcionalmente, y estaban dobladas por las rodillas. La cabeza era maciza, con la frente baja, arcos superciliares prominentes y ojos profundos que brillaban en la penumbra, oscuros, casi negros. La nariz era ancha y plana. La boca era grande y, cuando la criatura la abrió mostrando los dientes, vieron unos colmillos enormes, amarillentos y afilados. El olor que desprendía era tan fuerte que Diákov se tambaleó y casi perdió el conocimiento. La criatura los miraba, y había algo en esa mirada que hizo comprender a Diákov que no se trataba de un animal que actuaba por instinto. Era algo inteligente, o que poseía una especie de inteligencia, algo que entendía lo que hacía, que mataba conscientemente, tal vez incluso con placer. Se quedó inmóvil, estudiándolos, decidiendo a quién atacar primero. Diákov levantó el rifle y disparó a quemarropa, en el pecho. Estruendo, humo, retroceso. La criatura se estremeció y rugió, un sonido que nunca olvidarían, gutural, profundo, lleno de furia. Pero no cayó. Ni siquiera retrocedió. La bala del rifle, de un calibre capaz de matar a un oso, le había dado. Eso era evidente, pero no lo había detenido. Semión y Mijaíl dispararon casi al mismo tiempo. Sus viejas armas de chispa estallaron, envolviéndolo todo en humo. La criatura volvió a rugir, dio un paso atrás, luego uno adelante y se abalanzó sobre ellos. Se movía más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño tiene derecho a moverse. Un salto y estaba entre ellos. Un golpe con su enorme pata y Alexei salió volando por los aires. Recorrió varios metros. Se estrelló contra un árbol con un crujido de huesos rotos. Cayó y ya no se movió. Peter intentó apuñalarlo, pero la criatura lo agarró del brazo, tiró de él y se oyó un horrible sonido de tejidos desgarrados y crujidos. Piotr gritó, un grito agudo, inhumano, y... La criatura lo lanzó a un lado, hacia su hermano que intentaba huir. Iván no tuvo tiempo. Un golpe por la espalda y cayó de cara en la nieve, sin volver a levantarse. Diákov, Semión y Mijaíl huyeron. Simplemente huyeron, sin mirar atrás, abandonándolo todo, con un único pensamiento: escapar, sobrevivir. A sus espaldas se oían gritos que se interrumpieron rápidamente, luego sonidos imposibles de describir, crujidos, estallidos, gruñidos. Corrieron hasta que oscureció, hasta que se hizo completamente de noche, y luego continuaron caminando, tropezando, cayendo, levantándose, avanzando. Semión conocía esos lugares, incluso en la oscuridad sabía a dónde ir. Caminaron toda la noche sin detenerse. Nadie los perseguía. La criatura se quedó allí, en el claro, con su presa. Al amanecer del 28 de octubre llegaron a Moma. El río ya había empezado a helarse, el hielo era fino, pero aguantaba. Cruzaron el río y solo entonces Diákov se atrevió a mirar atrás, hacia la taiga, de donde habían venido. Nada. Solo árboles infinitos, nieve y montañas en la lejanía. Continuaron bajando por el río hacia el campamento. Caminaron durante 2 días, alimentándose de nieve y corteza de árbol, porque toda la comida se había quedado allí. Les sangraban las piernas, tenían congelaciones y la cara ennegrecida por el frío, pero siguieron caminando. El 30 de octubre los encontraron unos pastores de renos yakutos que vagaban con su rebaño a lo largo del Momá. Vieron a 3 hombres, más muertos que vivos, caminando por la orilla del río. Los recogieron, los calentaron, los alimentaron y los llevaron al campamento. Allí los entregaron al sacerdote, el padre Innokenti, que los curó y anotó sus relatos.
Los primeros días deliraban y hablaban incoherentemente, pero luego, cuando recuperaron la conciencia, contaron todo lo que había sucedido. El padre Innocenti anotó sus testimonios en el libro de la iglesia, fechando la entrada el 3 de noviembre de 1899. Señaló que, en su opinión, los hombres habían sufrido un fuerte shock, posiblemente alucinaciones por el frío y el miedo, pero que sus heridas, congelaciones y estado de agotamiento extremo y terror eran absolutamente reales. Envió un mensaje a la administración del distrito en Verkhoyansk pidiendo que se organizara una partida de búsqueda para encontrar a los cazadores desaparecidos. Pero ese año el invierno llegó temprano y fue muy duro. La nieve cubrió la taiga, la temperatura bajó a 40 grados, bajo cero y más, y se hizo imposible desplazarse. La expedición de búsqueda se pospuso hasta la primavera. Tiashkov pasó el invierno en el campamento, recuperándose, pero nunca se recuperó por completo. Se sobresaltaba constantemente con los ruidos bruscos, no podía dormir en la oscuridad y miraba constantemente a su alrededor. En primavera regresó a Yakutsk y de allí a Irkutsk y nunca más volvió al taiga. Semyon y Mijail se quedaron en su campamento, pero tampoco volvieron a cazar en zonas lejanas. Envejecieron rápidamente y en sus ojos quedó para siempre algo que hacía que la gente apartara la mirada. En mayo de 1900, cuando la nieve se derritió lo suficiente, un grupo de 12 personas, cazadores yakutos, 2 cosacos del cuartel de Verkhoyansk y un sacerdote ortodoxo, partió hacia la cuenca alta del Indijirka en busca del lugar descrito por los supervivientes. Siguieron su ruta y encontraron restos de campamentos y huellas que aún eran visibles. Tras 2 semanas de búsqueda encontraron un claro. Ninguno de los participantes en la expedición quiso describir con detalle lo que encontraron allí. El sacerdote solo anotó: se encontraron los restos de 4 personas, en un estado que indicaba una muerte violenta por el ataque de un gran depredador desconocido. Los restos fueron enterrados en el lugar. Nada más. Los cosacos escribieron lacónicamente en su informe: se encontraron los cuerpos, se identificó a las personas. La causa de la muerte fue el ataque de un animal, presumiblemente un oso. Pero los cazadores yakutos que participaron en la expedición contaron otra cosa. Dijeron que los cuerpos no solo estaban destrozados, sino que estaban desmembrados y esparcidos por el claro en un radio de decenas de metros. Los huesos estaban rotos y los cráneos destrozados. Los árboles que rodeaban el claro estaban despojados de su corteza, rotos, arrancados de raíz. En los troncos había marcas de garras, surcos profundos, demasiado altos para un oso, demasiado grandes. Y en la nieve que aún permanecía en las zonas sombreadas, vieron huellas. Esas mismas huellas. Uno de los cazadores, un anciano yakuto que conocía esos lugares mejor que nadie, dijo entonces que era territorio de los chuchunas, que los que habían muerto allí habían traspasado una frontera que no se debía traspasar. Dijo que había que declarar ese lugar prohibido, que no se podía ir allí, que había que avisar a todos los cazadores y pastores de renos. Y así lo hicieron. Desde entonces, los yakutos evitaron ese valle en la cuenca alta del Indijirka. Se le dio un nombre que en lengua yakuta significaba aproximadamente el valle de aquel que no debe ser nombrado. Diachkov murió en Irkutsk en 1907, a la edad de 53 años, de tuberculosis, agravada por las consecuencias de las congelaciones y su salud general deteriorada. Antes de morir, dictó unas notas en las que describía lo que había sucedido en la taiga, pero estas notas fueron consideradas delirios de un enfermo y no se publicaron. Semyon murió en 1912 y Mijail en 1915.
Ninguno de los dos reveló hasta el final de sus vidas los detalles de lo que vieron en el claro, limitándose a palabras generales y advertencias a los jóvenes cazadores para que no fueran a esos lugares. La historia de la desaparición de los cazadores en la cuenca alta del Indigirka quedó registrada en los libros de la iglesia, en los documentos administrativos del distrito de Verkhoyansk y en las tradiciones orales de los yakutos. Con el paso de los años se le añadieron detalles adicionales, algunos de los cuales probablemente fueran exageraciones o inventos, pero los hechos principales permanecieron inalterables. 6 personas se adentraron en la taiga, 2 regresaron y 4 murieron en circunstancias que no podían explicarse como el ataque de un animal común. Después de la Revolución de 1917 y durante la época soviética, se hicieron intentos para estudiar científicamente el fenómeno del chuchún. Varias expediciones fueron a zonas remotas de Yakutia, buscaron rastros, entrevistaron a los lugareños y recopilaron testimonios. Algunos encontraron huellas, otros informaron de avistamientos de un gran ser humanoide, pero ninguna expedición pudo presentar pruebas irrefutables. La ciencia oficial soviética explicaba el chuchún como un vestigio de antiguas creencias, una mezcla de miedo a la taiga y una identificación errónea de encuentros con osos u otros animales. Pero los cazadores yakutos, aquellos que pasan meses en la taiga, que la conocen como su hogar, siguen creyendo. Hablan de lugares a los que no se acercan, de valles y montañas que permanecen intactos, porque allí vive algo más antiguo que el hombre, algo que estaba allí antes que los humanos y que seguirá estando después. Dicen que la taiga es enorme, que hay zonas en las que nunca ha pisado el hombre, donde las leyes de la civilización no se aplican, donde la supervivencia depende del respeto a fuerzas que no comprendemos ni controlamos. Los acontecimientos de 1899 en la cuenca alta del Indigirka sirven para recordarlo, para recordar que hay fronteras que no deben cruzarse, lugares a los que no debe irse, secretos que es mejor dejar sin revelar. 6 hombres cruzaron esa frontera, impulsados por la codicia, y 4 pagaron con sus vidas. Los 2 que regresaron llevaron la carga de ese conocimiento hasta el final de sus días, y el recuerdo permanece vivo en las historias que se cuentan alrededor de las hogueras, en las advertencias que se transmiten de mayores a menores, en los silenciosos monumentos de piedra del cementerio de Yakutia, donde están enterrados aquellos que vieron lo que no debían ver y sobrevivieron para contarlo.